había 100 millones de personas más con problemas de desnutrición en el mundo, fue de un día para otro en el año 2008 y todavía no se ha resuelto. Lo que estoy intentando decir es que este tipo de problema también va a determinar en el futuro una parte muy importante de las inversiones tanto públicas como privadas y en esa medida afecta a la empresa. Bueno, vamos a hablar yo creo que de estos temas, pero desde un punto de vista naturalmente mucho más interesante de cómo lo he podido plantear yo hasta este momento. Y tenemos con nosotros, como decía, José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, vicepresidente segundo del Consejo de Dirección de Deusto Business School. No necesita presentación, pero yo voy a cubrir, o sea, realmente muy contento su currículum, un currículum ejemplar desde el punto de vista de un gran profesional. Nacido en Bilbao, casado y con 2 hijos, licenciado por la Universidad Comercial de Deusto, luego teniendo cursos de finanzas y planificación estratégica en Leeds, en el Reino Unido, profesor de planificación estratégica también en la Universidad Comercial de Deusto. Como ustedes saben, una de las personalidades importantísimas en el Banco de Bilbao, donde ingresó en 1977. En 1992 fue nombrado director general del BBV y pasó a formar parte del comité de dirección en 1994. Fue director general de Banca Comercial en España y director general para Latinoamérica en toda la expansión del BBV en Latinoamérica. Tras la fusión con Argentaria fue nombrado director general del grupo, responsable de las operaciones minoristas del grupo a nivel global, y en el año 2001 fue nombrado consejero delegado del grupo BBVA, cargo que desempeñó hasta octubre de 2009. En este periodo fue también consejero del BBVA Bancomer en México, de Citibank en China y del CIFH en Hong Kong. Al mismo tiempo ha hecho compatible esta carrera con ser consejero y vicepresidente de Telefónica, vicepresidente de Repsol, presidente español de la Fundación España-USA, hoy patrono de honor de la misma, consejero de APD desde 2004, vicepresidente de Deusto Business School, patrono de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos y socio del Círculo de Empresarios Vascos. José Ignacio, es para todos nosotros, creo, un gran placer y un gran honor tenerte con nosotros. Adelante. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, como siempre tan generosa, y desde luego muchísimas gracias por invitarme desde la Deusto Business School a estar hoy aquí y poder compartir con todos vosotros unos momentos de reflexión, sobre todo viendo aquí a algunos viejos amigos que hacía mucho que no veía. Como ha dicho y como ha comentado Manu Escudero, realmente el título de la presentación es un poco pretencioso. Yo no me atrevo a hablar de lo que va a ser la empresa de éxito del siglo XXI, porque estamos en el año 2010. Yo lo que sí quería es estructurar mi presentación básicamente en 2 grandes apartados. En primer lugar, lo que quería es compartir con todos vosotros los cambios que me parecen más relevantes que se están produciendo, que se han producido y que se están produciendo y que van a tener una influencia realmente decisiva en la gestión empresarial en los próximos años, que de alguna manera esa gestión empresarial, que es la que estamos intentando desde Deusto Business School, pues trasladar a la gente que está haciendo sus estudios. Esa va a ser, como decía, mi primer apartado, qué cambios se están produciendo, y en segundo lugar, pues compartir también con vosotros unas reflexiones sobre el impacto que estos cambios está teniendo en la forma de gestionar las empresas y cuáles son además los elementos que en el futuro todavía tendrán más importancia. Permitidme comenzar por el primer tema, es decir, qué cambios se están produciendo. Y la verdad es que hay muchísimos cambios. Cuando uno mira los 25 últimos años, ha habido cambios absolutamente extraordinarios. Pero a mí me gustaría resumir estos cambios en 5 grandes grupos. En primer lugar, la velocidad del cambio. A mí me parece que la velocidad del cambio en sí mismo es un gran cambio, porque cambio ha habido siempre. Lo que me parece que es extraordinariamente relevante en estos momentos, y lo ha sido así en la última década, es la velocidad de este cambio. Y eso influye, desde luego, incluso en cosas tan obvias como la planificación estratégica, que hace 15 años era un instrumento que parecía necesario y que hoy realmente se nos pierde un poco en las manos. Pero además de la velocidad de cambio, hay otros elementos que me parecen especialmente relevantes. El segundo es la geografía del mundo.
La geografía del mundo, desde el punto de vista empresarial, ha cambiado y ha cambiado de forma radical. Y ello básicamente por tres pilares. En primer lugar, por la globalización. La globalización tiene básicamente dos razones por las cuales ha tenido ese boom que hemos visto en las últimas décadas. En primer lugar, por una decisión política, que es el libre comercio. Y, en segundo lugar, por la evolución de la tecnología, que básicamente por la evolución de la digitalización y la conectividad. Pero este cambio de la geografía en el mundo, la primera referencia es la globalización. La segunda referencia, muy unida a la globalización, es la libertad de capitales. Hoy existen masas tremendas de dinero buscando proyectos rentables en cualquier parte del mundo. Esto no es una manera de hablar. Si vemos cómo ha evolucionado la inversión extranjera en el periodo 1990-2005, la inversión extranjera en el mundo se ha multiplicado en este periodo por 8. Hoy la inversión extranjera directa en el mundo, por ejemplo, es 3 veces más grande que la ayuda humanitaria. Y la combinación de estos dos elementos con unas políticas ortodoxas ciertamente fuertes como consecuencia de los aprendizajes que tuvieron a finales de los 90 y una población con realmente ambición que estamos viendo en los países emergentes, está haciendo cambiar la estructura de la riqueza en el mundo. Yo no os quiero llenar de datos, pero permitidme 3 datos porque me parecen muy significativos. Hoy el mundo desarrollado, la suma de Japón, Europa y Estados Unidos, representan la mitad del PIB. En 15 años, en el 2025, se entiende, se piensa, se proyecta que ese peso va a pasar del 50% al 35%. Los 6 países emergentes de referencia, que son los BRIC, más México, más Turquía, en el año 2025 representarán la mitad del PIB. Y Asia va a tener un creciente protagonismo y de aquí al 2025 multiplicará por 2 su peso en el PIB mundial. Esto, por decirlo de alguna manera gráfica, significa un cambio de cartografía en el mundo. El mundo que tenía en el Mediterráneo su centro, que del Mediterráneo se trasladó al Atlántico, hoy clarísimamente está girando hacia el Pacífico. Por lo tanto, una gran velocidad de cambio y un cambio también de la geografía del mundo, de la cartografía del mundo desde el punto de vista empresarial. El tercer factor al que haría referencia es a la tecnología. No desde la perspectiva de un tecnólogo, sino desde la perspectiva de alguien que realmente experimenta los cambios que significa la tecnología. Y esto desde el punto de vista empresarial, yo creo que cuando lo miras con un poco de perspectiva, la tecnología ha supuesto cambios extraordinarios. Alguien decía que la tecnología en el corto plazo siempre te decepciona y en el largo plazo siempre te sorprende. Y es verdad, en el corto plazo parece que no pasa nada y en el largo plazo, cuando lo miras con un poco de perspectiva, realmente dices, hombre, realmente ha tenido un impacto tremendo en mi vida y en el mundo, ¿no? Y en el mundo de los negocios es así. Pensemos por un momento en qué está influyendo la tecnología en estos momentos. Pues está influyendo en toda la cadena de valor. En primer lugar, la tecnología ha influido en los 15 últimos años y desde luego va a seguir influyendo en el futuro en las cadenas de producción. Habéis vivido como yo en el sector industrial las rupturas de cadenas de valor desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista funcional que se han producido. Y además lo vamos a ver en el sector servicios. Lo estamos empezando a ver, pero estamos en los albores y pensando que va a influir la tecnología en sectores tan aparentemente alejados de la tecnología como va a ser la medicina. En segundo lugar, no solo está afectando a las cadenas de distribución, a las cadenas de producción, sino que la tecnología está afectando a la manera de aproximarnos al cliente y a los canales de distribución. Y esto acaba de empezar. Hoy, cuando uno compara lo que son los mercados reales con los mercados virtuales, pues prácticamente los mercados virtuales son insignificantes. Están limitados al muy limitado e-learning. Pero esto va a cambiar y va a cambiar de forma absolutamente espectacular en los próximos años. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque para que la globalización realmente funcione, las pequeñas empresas solo van a tener alternativa para acceder a esa globalización a través del mundo virtual. Y eso va a significar en sí mismo una compensación entre mercados reales y mercados virtuales. Pero pensemos en ciertos sectores que hoy están teniendo un boom en el mundo virtual y que hace 15 años nos parecía absolutamente inimaginable. Pensemos, por ejemplo, en el sector textil. Por lo tanto, la tecnología nos está afectando en el canal en los procesos de producción, en el canal de distribución,
pero la tecnología nos está influyendo y afectando de manera clara también en la organización. Pensad lo que ha pasado en los 15 o 20 últimos años desde el punto de vista organizativo gracias a la tecnología. Pensad en la administración de cualquier oficina o pensad en el mundo de las operaciones. Mi punto aquí es que la tecnología desde el punto de vista de organización solo ha influido en lo que podríamos llamar O minúscula. En la O mayúscula todavía no ha influido y va a influir de forma decisiva. ¿Y por qué va a influir de forma decisiva? Porque la tecnología lo que permite realmente es diseminar la información. Y todos los paradigmas organizativos, en cuanto a delegaciones, empowerment, etcétera, en el pasado han estado centralizados porque la única manera de acceder a la información era centralizada. En el momento en que este paradigma se rompe, el paradigma organizativo también se rompe. Y esta tecnología va a dar lugar a un cambio en nuestra organización con O mayúscula en términos de delegaciones y en términos de empowerment mucho más importantes. Pero no solo es la producción, no solo es la distribución, no solo es la organización, sino que la tecnología está afectando al campo competitivo y lo está afectando de forma extraordinariamente clara. Pensemos en el mundo de IT. Hace 20 años, si estuviéramos hablando del mundo de la tecnología, estaríamos pensando en grandes empresas que compiten con grandes empresas. Y eso ya hoy no es así, porque como consecuencia de las rupturas de cadena de valor a las que antes he hecho referencia, hoy las grandes empresas compiten con una miríada de pequeñas empresas. Pequeñas empresas que al principio son de nicho, pero que tienen nichos crecientes. Y realmente esto es uno de los fenómenos más interesantes que están ocurriendo en los últimos tiempos. De hecho, esa es la justificación realmente que ahora hablemos todo el mundo de entrepreneurship y que todos estemos hablando realmente de la generación de nuevas empresas. Por lo tanto, la tecnología, no desde el punto de vista del tecnólogo, sino desde el punto de vista de alguien que trabaja en una empresa, le está afectando a todos los eslabones de la cadena de valor. Pero no solo es el mundo de la tecnología o la globalización, es que la sociedad está cambiando y está afectando también al gobierno de las empresas. Y esta sociedad que está cambiando desde dos puntos de vista. En primer lugar, está cambiando las exigencias sociales. Lo ha comentado Manu, todo el mundo referido a la sostenibilidad. Y hoy estamos viendo a la sociedad con requerimientos respecto a la sostenibilidad desde el punto de vista climático. La sociedad está exigiendo transparencia y principios éticos a las empresas. Y esto no son de 4 grupos minoritarios. Esto es una presión, y una presión realmente relevante que luego analizaré, pero que está influyendo de forma decisiva en la gestión del mundo empresarial. Pero los cambios en la sociedad no solo se dan desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista individual. Y es absolutamente claro que en los últimos 15 años, en los últimos 20 años, hemos asistido a un cambio muy importante en las curvas de utilidad de la gente que está trabajando en las empresas. La gente que está trabajando en las empresas tiene actitudes muy diferentes a las que tenía hace 20 años respecto al trabajo o respecto a la incorporación a un proyecto. Y esto, además, se une con una ruptura de paradigma. Hoy ninguna empresa puede asegurar a nadie un trabajo para toda la vida. Y la combinación de estos dos elementos realmente significa un cambio social ciertamente relevante. Por lo tanto, hay 5 cambios, podríamos hablar de muchos más, pero yo creo que con estos casi agoto vuestra paciencia. Tenemos 5 cambios que son muy importantes. El cambio en sí mismo, el cambio de la geografía del mundo, la tecnología con todos los impactos que está teniendo, las exigencias sociales y las actitudes individuales. Y en esto nos llegó la crisis. El impacto de la crisis, desde mi punto de vista, va a ser, por un lado, financiero. Yo no me voy a detener en él, aunque si luego queréis en el coloquio podemos charlar sobre eso. Desde el punto de vista financiero, la crisis va a tener básicamente un impacto. Y el impacto va a ser que el mercado va a ser mucho más averso al riesgo. Pero desde el punto de vista de la influencia de la crisis en todos los factores de cambio que hemos hablado hasta estos momentos, a mí me parece que lo que va a ocurrir es que estos factores de cambio se van a acelerar como consecuencia de la crisis. En la nueva normalidad que vamos a tener después de la crisis, estos factores